Muy bien, grabación en proceso, Javerín. Voy a subir aquí un poco el volumen que creo que está un poco bajo. Ok, hoy vamos a continuar con la mitzvah 180 de esta serie, de esta segunda parte del estudio de las mitzvot. Y esta mitzvah 180 va a empezar con algo más o menos derivado de de la temática anterior que tiene que ver con la alimentación. Y se encuentra en Deuteronomio 14:21. En ese texto dice, Lo tochlu kol nevelá. Muy bien. La palabra nevelá se utiliza para referirse a los animales que han sido encontrados fallecidos. Mira de tú que la Torá es de casos y eso es maravilloso. Entonces dice, vaya, tienes una cría de patos, sales y te encuentras un pato muerto. No sabes por qué se ha muerto, simplemente está ahí muerto, es un hecho que está muerto. ¿Qué haces? ¿Te lo comes o no te lo comes? Hombre, cualquiera en su razonamiento convencional humano diría, pues nada, no pasa nada, vamos a comerlo, échalo en la olla y hacemos un caldo o un guisado o lo que sea, ¿no? Pero por alguna razón, y que sabemos que no es cualquiera, Hashem ha dicho expresamente, ninguna nevelá se va a comer. Lo tochlu kol nevelá. Vamos a ver, entonces ya he dicho Deuteronomio 14:21 es el fundamento. Quisiera simplemente que lo leyésemos en su texto original para comprobar alguna cosilla más de pronto nos aporta el contexto, ¿no? Entonces leemos aquí. Vamos a ver, dice desde el versículo 20. Bueno, de hecho esta sección de Deuteronomio 14 es como la repetición de Levítico 11, básicamente, ¿no? Y entonces en el versículo 20 empieza a decir, Kol of tahor tohelu, cualquier ave tajor van a poder comer. Lo tochlu kol nevela. La gera sherbish areicha titnenna bajala o mejor la nochri. Le nochri ki am kadosh shatala Hashem Eloheicha lo tevashel gedi bajalev imo. Aquí tenemos en este versículo varias cosas interesantísimas que aprender. La primera que estamos estudiando, no se come ninguna nevelá. Voy a escribir la palabra aquí en el tablero que hará parte de nuestro vocabulario para la posteridad, ¿no? Todas estas palabritas y conceptos que vamos aprendiendo. Nevelá, algunos textos lo suelen traducir como carroña, pero bueno, sinceramente es un término que a mí me puede parecer un poco agresivo, un poco vasto, ¿no? Pero en general se entiende que es animal que ha sido encontrado muerto y cuya causa de muerte se desconoce. Para que quede bien redondeado el concepto, ¿no? Eso es la nevelá. Es muy curioso porque en hebreo tenemos la palabra nevalá, que se parece muchísimo, y nevalá viene precisamente emparentada con naval, y precisamente nevalá en hebreo, voy a escribir aquí naval abajo mejor, nevalá en hebreo está entendido como, o se suele traducir como insensatez. Pero lo voy a desarrollar. Acuérdense que Nabal, el que fue el esposo de Abigail, bien dijo su esposa, dice con razón, o David, ¿no? Con razón le pusieron Nabal. Esta insensatez está más asociada a la imprudencia. Imprudencia a la, tal vez una pizca de soberbia mezclada, pero yo creo que es una imprudencia más que todo. El simplemente no dimensionar las consecuencias de los actos. Voy a colocarlo aquí. No dimensionar las consecuencias o riesgos de sus actos. Esto es una nevalá. Por ejemplo, esta palabra se utilizó cuando violaron a Dina, la hija de Jacob, y dice que el tal hizo una nevalá en o contra Israel, es decir, una imprudencia. No dimensionó las consecuencias que tenía haberse acostado con la hija del patriarca Jacob en esas circunstancias. Entonces, la nevelá, ojo, no se confunda nevalá con nevelá. La nevelá es el animal que ha sido encontrado muerto y cuya causa de muerte se desconoce. Ahora, ¿qué más nos dice aquí a continuación? Fíjense ustedes, ¿no? Que nos pone a pensar muchísimo.
Dice, Lager asher bishareija. Aquí voy a recordar una mini clase, porque últimamente la gente usa masterclass para todo, pero yo soy de mini clases. Entonces, en esta mini clase vamos a recordar los 4 tipos de ger. Primero que todo, recordemos que ger en la Biblia lo suelen traducir como extranjero, pero no es tan simple y tan soso el concepto. Ger en la Biblia se le llama más bien a lo que he dicho muchas veces, refugiado espiritual, ¿ok? Refugiado espiritual. Persona no israelita que se ha convertido, ¿no? No israelita convertida al Dios único. En general esto es un ger. Entonces recordemos que en la Biblia por lo menos se mencionan, como lo acaban de ver ahora, hasta 3 tipos de ger. Esto es interesante, ¿no? Y hay otro cuarto que es el implícito, ya lo veremos. Entonces, recordemos que alguna vez esto lo expliqué hace muchos años, pero tal vez no lo he vuelto a tocar en mucho tiempo. Está el primer Ger Toshav. El Ger Toshav básicamente es el residente raso, nada interesado en ir más allá del mínimo. Por ejemplo, y con todo respeto lo digo, no con ánimo de crear ningún tipo de estigma, pero muchos hermanos cristianos hoy que no quieren ir más allá en la Torá y no quieren ir más allá en los mandamientos, ellos podrían ser perfectamente equiparados con Ger Toshab, según qué cosas, ¿no? Luego tenemos el Ger Zahir. El Ger Zahir es el residente laboral. Básicamente era una persona que por contrato era extranjero, venía a trabajar con los israelitas y básicamente se tenía que sujetar a las leyes de Shabbat, a la fiesta, a los horarios y todo lo demás. No es que sea muy diferente del anterior, simplemente el motivo es laboral. Entonces, voy a colocar aquí poco interesado en ir más allá del mínimo de la Torah, se sobreentiende, ¿no? Luego tenemos el que estamos leyendo aquí. Esto es un poco fuerte, ¿no? Porque en Israel se conocía el Ger HaSha'ar. El Ger HaSha'ar, que es el residente que está en la puerta. ¿Qué significa? Aún no converso. Ojo, aún no converso. Un ejemplo, y guardando algunas diferencias o proporciones, un ejemplo de Ger HaSha'ar era el famoso, el de la visión de Cornelio. Cornelio dice que era temeroso de Dios. A esta gente, Ger HaSha'ar, se le llamaba temeroso de Dios. Y ustedes en el Evangelio van a encontrar en varios pasajes que dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿Por qué? Porque aquí eran Ger HaSha'ar. Personas que habían ido un poco más allá, por eso se dice que está en la puerta, aún no converso porque para esos momentos esta persona aún no se había circuncidado en el marco de la conversión al judaísmo cualquiera que fuera, fariseo, saduceo, esenio, etc. Entonces vamos a decir aquí que es bastante interesado en ir más allá del mínimo, ¿ok? Pero todavía no se ha convertido. Se consideraba que el Ger HaSha'ar se tenía que entrar a la circuncisión y algunas otras cosas para que fuese admitido como un natural de Israel. Y por último estaba el Ger HaTzedek. El Ger HaTzedek básicamente es el residente plenamente, bueno, ya este no sería residente, esto sería nacionalizado, para que marquemos la diferencia. El Ger HaTzedek sería un nacionalizado de pleno derecho y obligaciones, de pleno derecho y con todas las obligaciones. Entonces, es interesante que este mandamiento que estamos leyendo dice, para el ger que está en tus puertas, a ese se lo podrás vender. Mira qué interesante, aquí hay mucho, pero mucho para pensar. Porque estas categorías, bueno, primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo serían hoy? ¿Me explico? ¿Cómo serían hoy?
Aquí me preguntan, ¿cuál es el ger que fue Moshe y le puso por nombre a su hijo Gershon? Bueno, la palabra ger neutro, porque ger en hebreo viene el verbo gar, que es residir. Por eso lo he puesto aquí al principio residente, porque ger lo traducen extranjero, pero es refugiado espiritual en general cuando viene hacia Israel. Pero cuando vas hacia otro pueblo, eres un residente. Valga esa aclaración, ¿no? Aquí lo expliqué para efectos de la conversión de los extranjeros, cuando traducen extranjeros. Pero normalmente cuando va a otro pueblo es un residente. No sé si me hago entender. Si no se entiende, me dicen, ¿no? Entonces, primero que todo era aclarar esto de extranjero y que no todas las veces se debe entender así. Y segundo, recordar que hay 4 tipos de guerra. Cuando vienen a Israel, ojo, cuando vienen al pueblo hebreo. Si un hebreo, como el caso de Moshe, se va para Egipto, obviamente que no va a ser ni Toshav, ni Zahir, ni Sha'ar, ni Tzedek, porque ellos allá no tienen esa clasificación. Moshe y cualquier israelita como José en Egipto será un extranjero para ellos y ya está, hasta que se vuelva egipcio, porque está clarísimo en los reinos, en la época, digamos, esclavista, que abarca desde Egipto hasta el final del Imperio Romano, los extranjeros no tenían derechos, a menos que te hicieras ciudadano, y para hacerte ciudadano, pues costaba mucho dinero. Pero ellos no tenían estas subclasificaciones que estamos hablando aquí. Yo podía ser muy extranjero, pero por ejemplo, el caso de Pablo, pagaba yo 25.000 denarios y ya era un romano al día siguiente. Hago entender, pues al romano no le interesa clasificarte en niveles de compromiso o en niveles de conversión a la vida romana. Le interesa es si tienes el dinero o no lo tienes. Entonces, no se puede usar esta categoría para otros casos, valga la aclaración, ¿no? Entonces, volviendo al mandamiento, repito, la pregunta aquí es interesante porque dice, al guer que está en tus puertas se lo darás y él podrá comerlo, o se lo podrás vender al Nohri. Acuérdense que el Nohri sí es un poco más reciente que lo he mencionado. El Nohri es la persona que está absolutamente distante, apático, indiferente, totalmente diferente con el Dios de Israel. Es un Nohri, es como decir el incrédulo de nuestros días, ¿vale? Entonces, mira qué interesante, ¿no? Porque aquí no está diciendo, porque tú eres pueblo santo, Am Kadosh Ata, la Hashem Eloheja. Y luego agrega un apéndice, Lote Bashel Gedi Bajalevimo, que ya lo hemos explicado. No cocinarás al cabrito en el periodo de lactancia con su madre, que eso es otro tema aparte. Hoy estamos entonces recordando los tipos de ger, los tipos de personas que se acercan a Dios, y eso yo creo que es algo que también tenemos que nosotros seguir trabajando, porque estos niveles de conversión, si se dan cuenta, se van a medir más o menos en función del compromiso que se tiene con la Torá y que se tiene con Dios. Entonces, aquí habrán muchos escenarios que no pretendo sacarlos ahora, porque vamos, tendríamos que pensar muchísimo, pero que se puede dar, qué sé yo. La pregunta aquí es una pregunta ética, es una pregunta de una moral espiritual muy interesante, ¿no? Porque claro, como lo he dicho ahora, ¿en qué grado consideramos una persona conversa a Dios? Esto, repito, es una pregunta muy delicada y muy profunda. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros estamos acostumbrados todo el tiempo a clasificar en dos nada más, que no es que esté mal, ¿me explico? Porque decimos creyente o incrédulo, ya está, blanco o negro, no hay intermedios. Resulta que también tenemos que darnos cuenta, tal vez, que la escritura lo está mostrando, oye, el que está en tus puertas. Quiere decir, bueno, esta es una persona que está muy interesada. Oye, mira, esta persona no falta a la congregación, esta persona ha participado de las fiestas con nosotros, parece, pero ¿qué hace falta? ¿Eh? Ahí está el detalle. ¿Qué hace falta? Que esa persona misma, por ejemplo, no adquiera el compromiso de hacer la confesión pública con el Señor, porque ese es el problema, ¿no?
Yo creo que eso es ahí donde creo yo que cobraría bastante relevancia el acto del bautismo, como puede ser, por ejemplo, la circuncisión, ¿no? Pero mucho más todavía el del bautismo. ¿Por qué? Porque entonces, como bien dijo el eunuco, ¿no? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hombre, ojalá todo el mundo preguntara eso. Pero yo he visto en persona casos en los que de repente la comunidad ha hecho una promoción de bautismos y muchos que han estado ahí de hace mucho tiempo, pues todavía no se quieren bautizar, no quieren ir a las aguas. Entonces, claro, tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿Cuál es el impedimento? Has estado aquí, has venido aquí, has estudiado aquí, que no te vas a volver de esta religión, ¿eh? Porque yo siempre lo he dicho. Yo creo que a veces de pronto hasta la gente se lo piensa es por eso, ¿no? Porque creo que de pronto prevalece la noción de que si te bautizas te vuelves miembro y le perteneces a esa comunidad. Todos ustedes saben que yo no tengo ese tipo de pensamiento. La persona pertenece al pueblo de Dios. Que se congrega allí, perfecto, pero si mañana se cambia de ciudad o de país, ya irá a otro lugar y aunque sea de otra corriente, no exactamente igual, pero es parte del pueblo, ¿no? Entonces aquí yo creo que primero habría que explicar este tema bien, tenerlo claro, pero ya una vez explicado y aún así las personas no quieran ir a las aguas, entonces ahí sí que habría que preguntarse, bueno, ¿qué está pasando, no? Puede ser entonces que esas personas que no accedan y no quieran ir más allá a un compromiso público con Dios, esos sean entonces el Ger Hashar, las personas que están en la puerta. Sí, porque es importante, ¿no? Porque a veces de pronto estamos dando tan rápido por sentado que ese que viene ya se convirtió y de repente luego te das cuenta que su compromiso se ha quedado ahí un poco como estancado y no va más allá. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues fíjense ustedes, en el desierto esta situación era bastante típica, porque todos sabemos ya que no solamente salieron los israelitas, salieron una gran cantidad de pueblos y eran vecinos, estaban como una especie de cinturón alrededor del campamento de Israel y eventualmente habían grados de atracción, grados de compromiso, grados de, oye, yo quiero ser, me gusta este pueblo, me lo voy a pensar todavía, pero estoy ahí, más de allá que de acá. Entonces Hashem dice, a ese que está en tus puertas, a ese se lo puedes dar. Pero tú, ojo, tú eres pueblo santo. Am Kadosh Ata. Tú eres pueblo santo. O sea que el mismo Dios está marcando una línea bastante clara entre el que está en la puerta y el que está por completo adentro. Entonces es una estima muy especial. Si tú hasta el día de hoy has ido a todo con Dios y no te has reservado nada y no has querido tomarte no, un tiempito más todavía, si tú eres de los que has estado y estarás al 100%, pues tienes que recordar, pueblo santo eres del Señor. Pero al mismo tiempo, como pueblo santo, tendrás que saber que ese animal no te lo puedes comer. Ya está, no es para cuestionárselo uno. Lo sepultas. Si no lo quieres sepultar, se lo vendes o se lo regalas al incrédulo. A ese que todavía parece que no se ha terminado de convertir. ¿Sabes? Porque así lo está diciendo la escritura. No es discriminación, no es que nosotros nos vayamos a creer mejores ni nada por el estilo, ya lo saben. Es respetar lo que dice la escritura. Todos tenemos que hacer ese ejercicio. Ya te digo, puedes tener palomas ahí de cría y se te murió, ya te da digamos, las ganas de querer hacer un sancocho de paloma, pues no se va a poder, porque ese animal se murió y Dios ha dicho, estos animales no los comas. Ahora, como siempre, porque hay que decirlo, Hashem conoce nuestras situaciones, nuestras eh, excepciones, singularidades, que digamos yo, que son singularidades. Y sí que hay un pasaje donde dice que en una situación extrema se podrá llegar a comer ese animal, pero se ha de respetar la inhabilidad que adquirías por haberlo consumido. Voy a tratar de buscar ese pasaje, a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Creo que está, vamos a ver en Éxodo 22, que creo que por ahí va
un poco. Yo no sé si Éxodo 22 es la repetición de este, ya les digo el versículo 22, 12, no, 22, 30. Vamos a ver el 22, 30, ya les confirmo, a ver si hay algo más allí. Dice, Beanshai Kodesh Tiyunli Ubasar Basade Trefalo Tojelu la Kelef Tashlihumoto. Bueno, aquí está hablando un poco de algo más o menos diferente, porque dice, ustedes varones de santidad serán para mí carne en el campo que esté despedazada, o sea que es evidente que fue un animal salvaje el que mató a ese animal. A eso no se lo comerán, a los perros o al perro se le arrojarán, ¿vale? Así que este texto no es exactamente el que estaba buscando. Vamos a ver, por ejemplo, hay otro texto relacionado que vale la pena que veamos, Levítico 7:24. Levítico 7:24, vamos a ponerlo aquí en pantalla y lo analizamos. Pero este tampoco creo que es exactamente el que les quería mostrar. Pero bueno, voy leyendo porque salen a colación, ¿no? En el 7:24 dice, vamos a leer, sí, dice, Helef nevelá de Helef trefa y hol melaja. Con lo mejor de un animal que ha sido encontrado muerto y con lo mejor de un animal que ha sido despedazado, se podrá hacer cualquier actividad o labor, pero comer no se lo comerán, porque todo el que coma esa parte buena, ese helef de la bestia, que se acerca de ella como sacrificio del Señor, será cortada aquella persona de medio de su pueblo. Así que aquí está diciendo que la trefa, en tal caso, como mucho, se puede utilizar para algún tipo de actividad. Veto a saber, por ejemplo, aprovechar, qué sé yo, que si el cuero, que si el hueso para hacer algo, pero no se puede comer. Pero eso, repito, se va a complementar con el otro pasaje. Vamos a ver si lo encuentro. Sí, aquí está, miren. Levítico 17:15. Levítico 17:15 era el pasaje donde quería llegar, que aquí pareciera que surgiera una especie de contradicción, pero obviamente que no lo es. Entonces, mire lo que dice en el versículo 15, le había dicho, ¿no? Bechol nefesh asher tochal nevela utrefa, baezrach ubager, bechibet vegadav derahat bamaim, betameat haered betaher. Beim lo yechabet ubesaro lo yirhatz benasa abono. ¿Qué significa eso? Cualquier nefesh, o sea, cualquier persona, cualquier ser vivo, humano en este caso, ¿no? Que coma nevela o trefa. Aquí están las dos categorías. Ahora voy a escribir la otra palabra que es trefa. Pero la nevela es la que estamos estudiando hoy. Fíjate tú que está diciendo cualquiera que coma. O sea que eventualmente se puede dar la ocasión, la circunstancia excepcional en la que alguien vaya a terminar comiendo esto. Dice, sea natural o sea del ger, de cualquier nivel, sobre todo el ger hatzedek, lavará sus vestidos y lavará en agua y se bañará en agua y estará tamé hasta la tarde y luego estará habilitado. Y si no lava su carne y no se baña, llevará o asumirá la responsabilidad. Literalmente dice Benazá abono, que si lo traduzco literalmente sería levantará su iniquidad o cargará su iniquidad, pero se tiene que entender, asumirá la responsabilidad. Y hasta ahí queda. ¿Ok? Entonces, este pasaje levítico es interesante porque nos está mostrando como la ocasión en la que puede ser que alguien coma. Ahora, todos sabemos que existe la escala de mitzvot. El mandamiento que tenemos por encima y el estándar que tenemos por encima es el pueblo santo, que no anda buscando ocasión para comer cosas que no se deben, pero que al mismo tiempo sabemos que si se llegase a dar la circunstancia excepcional, estás perdido en el bosque, te has encontrado allí un ave comestible que está muerta, hombre, en esas circunstancias extremas obviamente, ¿no? Pero fíjate tú qué interesante, por alguna razón dice, no dejes de lavarte y no dejes de bañarte. Uno diría, cualquiera diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si lo que comes se va a la letrina y ya está.
Pues Dios lo ha dicho y estas son las cosas que yo quiero que recordar que no estamos nosotros para cuestionarla. Son cosas que ni siquiera tal vez sabemos cómo funcionan, pero lo más lógico es saber, como hasta ahora hemos comprobado, que Dios no es tonto ni se puso de ocioso a inventarse mandamientos de capricho, que ya más adelante terminaremos comprobando. Veto a saber, más adelante terminamos viendo que la ciencia nos diga, es verdad que la transpiración por la piel y tal cosa y todo lo demás. Ya, entonces nosotros sorprendidos. Ah, pero ya la Torah lo ha hecho de toda la vida. Entonces, conclusión, la nevelá y la otra palabra que es trefá, la voy a escribir aquí para que vayamos haciendo ese vocabulario. La otra palabra es trefá. A ver, trefá. Esto es animal despedazado por otro. Bueno, cuando digo despedazado, entiéndase también muerto, más bien. Porque puede ser, por ejemplo, una serpiente. Te encuentras que una vaca amanece muerta, pero porque la picó una serpiente. Se murió, supongamos. No sé si eso pasa en la realidad, pero pongo ejemplos. Entonces, te has dado cuenta que esa es otro nivel, porque ahí te puedes percatar que ha sido mordida y tiene veneno. Yo creo que cualquiera en su sano juicio dice, bueno, este animal está envenenado, no me voy a atrever a comerlo. Que alguien dice, bueno, pero estamos en escasez y tal, y de repente ese veneno solo se concentró ahí, vamos a volarle la cabeza y nos comemos el resto. Pues tienes que saber que eso amerita una inhabilidad. Como he dicho también, porque todo esto hay que razonarlo, ¿no? Vale, perfecto, hoy no hay tabernáculo. Hoy no hay donde presentarse como inhabilitado o no o habilitado, que el tabernáculo ya no está entre nosotros. He dicho entonces en una ocasión que para efectos del seguir con la vida cotidiana normal, ya estamos aceptos y santificados en él. Pero eso no quita que no tengamos que bañarnos, por ejemplo, que eso es otra cosa. Son dos cosas muy distintas. No es que lo uno dependa del otro. Hay ciencia, yo quiero transmitirles hoy o recordar, porque yo creo que ya lo saben, que hay ciencia detrás de los mandamientos. Por mucho que nos puedan parecer irrisorios, extraños, exóticos, definitivamente y cada vez más se comprueba que hay ciencia en lo que Dios ordenó. Y yo quiero pues que precisamente respetemos esto sabiendo que para los efectos de la relación con Dios no vamos a tener nosotros obstáculos, pero que sí hay que mantener la limpieza, la higiene, la pureza y todo esto. No vaya a ser entonces que tengamos luego todo descuidado porque es que ya somos santificados y ya somos santos y ya no necesito la limpieza. Hombre, todo esto definitivamente sí se tiene que tener en cuenta porque hace parte de la responsabilidad y el cuidado de la vida, ¿no? Bien, yo creo que está claro, ¿no? Entonces dice Loto Jruko el Nevela. Por eso aquí